Bienvenidos nuevamente a una entrega más de Tamborileando TV, tu podcast favorito. En esta ocasión nos encontramos con una leyenda viva del baloncesto de Tamboril, que es tan grande dentro del tabloncillo como fuera. Nos referimos a Aridis Hermosén. El rey Hermosén. Bienvenido. ¿Qué tal? Todo bien, primo. Muchas gracias. ¡Wow! Sí, Qué no. presentación la suya. ¿Le gustó? Oh, de maravilla. El objetivo que usted se sienta demasiado bien. Sí, bueno, estamos aquí con Aridis, como ya le indiqué, una leyenda viva del baloncesto de Tamboril, y qué mejor que iniciar con una pregunta de baloncesto, precisamente del mismo. ¿Dónde inicia Aridis Hermosén a jugar baloncesto y en qué tiempo, si recuerda? 92, 91 más o menos, en la cancha municipal, aquí en la avenida. La cancha de nosotros, del centro. Nosotros, claro. Sí. Usted inicia con el Adán Aguilar en el primer torneo, por más o menos. Empezamos en intercambio, torneo del liceo pequeño, visitándonos. Y después comienzan a organizarse en la cancha. Esos torneos llamados los interescolares, que le llamaban. ¿O no, el torneo se llamaba así después que se organizó. Al principio comenzamos a invitar el colegio al liceo, los muchachos de la cancha, y así, ahí arrancó. Era algo informal. Exactamente, esa es la palabra. Ok, no estaba organizado realmente. Todavía no. ¿Y qué le inspira a usted a iniciar en ese deporte de baloncesto? Tú sabes que yo jugaba béisbol, realmente. Primicia, esa yo no la sabía. Y cuando empezamos esos juegos en el liceo, como que el baloncesto te llama, un poquito menos... es más dinámico. Es más dinámico, más relajante, tú sabes. Entonces ahí comenzamos. Dejamos el béisbol, lamentablemente. Pero siguió con el baloncesto y también esos tiempos quizás más público. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Creo que eso fue lo que más motivó a que uno ya se inclinara por el baloncesto. Baloncesto jugó con varias franquicias. Aquí. Sí. En todas casi ganadores. Sí. ¿Verdad? Subcampeón, ganador. Bueno, jugué en las 4 canchas que se hicieron torneo superior aquí. Comenzamos en la cancha municipal, después tuvimos que trasladarnos ya en los 90 y pico, casi 2000, para Nevesa, Canca. Jugué allá, gané en Canca, gané en la cancha municipal, fui subcampeón en las 3 y campeón ya por último el techado con los Polancos. Sí, usted ahora recuerdo yo indagando, investigando en Canca, usted lamentablemente también subcampeón, pero fue víctima de Baico la única vez que ganó. Fui subcampeón ¿Qué le parece en ese momento? No. De la extinta franquicia del Baico, que no existe ya? Baico ya desapareció. Ya, ahora es la Cacata. La Cacata, sí. ¿Qué sintió usted en ese momento? Fue difícil. Según yo no lo viví, pero me dicen que fue un tiro al final. ¿Era un juego 7? No, ese era el juego 6, me parece. 6. Sí, un aro de 3 buenísimo de Eduardito, casi de media cancha. Precisamente yo guardiándolo. ¡Oh! Estoy latino. La rocé, ¡pap! ¿Hubo roce? Sí. Porque quizás ayudó al tiro. Parece que sí, se iba a pasar. Sí. No, pero es un momento. Ganamos ahí en Calca un torneo corto intermunicipal. Fui subcampeón en Nevesa, como te dije. Y en las 4 yo fui líder en asistencia. Ahí jugó líder en asistencia, de dicho sea de paso, según mis investigaciones, es el líder absoluto en asistencia en los torneos superiores de Tamboril. También fui más valioso en Nevesa y fui más valioso en la cancha municipal. Y por último, en el torneo del superior de Tamboril fui líder en asistencia. Pero también de los MVP, hubo un MVP como que, según tengo entendido, usted entendía que podía ser suyo, ¿no? Básicamente le fue robado, vamos a decir. Eso fue en Canca. ¿Recuerda? En Canca. ¿En Canca fue? Sí, en Canca. Eso fue así, Pero nuestro director técnico decidió que fue la perla y hay que respetarlo. La perla negra, sí. Don Pedro. Era pues muy bueno la perla, sí. Pero su trayectoria fue corta. Lastimosamente. Sí. Pero usted estaba consciente que sí, que era suyo ese premio. Porque no podía ser de cualquiera de los dos. Él hizo un excelente trabajo también. Pero usted lo merecía también.
Podía ser, pero estuvo bien. Cualquiera de los dos que se lo llevara era... Eso viene siendo como el árbitro cuando canta una jugada cerrada, que cualquiera que cantaba ahí estaba bien. Él hizo un muy buen trabajo también. Ok. Sí. El rey de la asistencia, señores, Aridis Hermosén, jugó con Centro. Sí. Bafedo, un año. Don Pedro. Un año con Don Pedro, su campeón. Y los Polancos, donde se retira. Sí, con los Polancos. ¿Qué significa que esa franquicia la haya retirado? Esa franquicia el suyo significa mucho porque esa franquicia la conformamos un grupo de amigos, pero los ideales, lo que se entregaron de lleno en esa franquicia fueron José Rafael Veras, Chichi, Braudilio y Manolo. Y a través del tiempo se salía uno porque se tenía que ir para Estados Unidos, lo cogían otro. Después Manolo y yo un año hicimos cargo, 2, cuando fuimos campeón. O Radamé, de una u otra forma, significa mucho para los Polancos. Miguel Ángel. Era un equipo de amigos y por eso ha tenido ese éxito y siempre lo hemos disfrutado. Sí, una franquicia de la más joven. Sí. Que ha sido bastante exitosa en poco tiempo. Para ese tiempo, sí. Y usted como fundador es un orgullo para usted, naturalmente. Sí, claro. Manolo Compreso, valga el saludo, mucho cariño y respeto para Manolo. Aridis, hablando de los Polancos, ya que usted la mencionó, esa franquicia, ¿qué le parece esta situación que se está viviendo en el torneo superior? Tómese un trago, refrésquese, para que usted me conteste. Todos saben lo que está sucediendo. Los Polancos no van este año, no participarán por razones que ya todos conocemos. ¿Qué le parece a usted? Tanto la parte de Sobatán como la decisión del equipo. Es un poquito triste que no vaya. Una de las franquicias más exitosas que siempre ha apoyado y que siempre ha tenido patrocinadores como Miguel Ángel, el Panda, que no solamente apoyan esa franquicia, siempre están en los deportes. Es penoso, pero hablando un poquito de Sobatán, creo que Sobatán se desesperó un poquito en esa decisión, porque había que hacerlo, no solamente con esa línea de hijo de abuelo, con muchas más, había que hacerlo hace rato, hace tiempo, para salvar el torneo, por los gastos que conlleva y para darle más oportunidad a nuestro nativo. Yo siempre he estado de acuerdo en eso. Pero lamentablemente se fueron dando esas cosas. Entonces, Sobatán, creo que ese muchacho, ese joven, o la franquicia, debieron de darle 2 años más y decirle con tiempo, ya que ellos fueron testigos del trabajo que pasó la franquicia de los Polancos, que en su momento ya lo tenían, no pudo jugar porque le faltaba X documento. Ellos tuvieron la paciencia y entonces 2 o 3 años después que la franquicia se convierte imponente, tú sacarlo así, no. Pero sí siempre he estado de acuerdo en que esos jugadores no estuvieran, sino un refuerzo o algo así, eso sí. Pero toda esa manada de jugadores que han entrado de una u otra forma no van a hacer daño a largo plazo. Un refuerzo, U23. Sí, para darle nivel. Se necesita un refuerzo para darle nivel, para poder tener buenos patrocinadores. Pero todas esas reglas, que tú te mudaste, que tú tienes un primo, que tú tienes tantos años viviendo, eso yo nunca he ido de acuerdo. Más me gusta a mí esa de que tú eres nieto de fulano. Sí, porque ya tiene un vínculo familiar. Un vínculo real. Claro. Más que Tampoco estoy de acuerdo en satanizar, castigar, no sé, perdón por la palabra, castigar a más que nada a Frankeli, que es un ser humano, y puede ser que yo no estuve de acuerdo con esa decisión tan drástica, pero el trabajo que ha venido haciendo Frankeli en todos estos años en el baloncesto tamborileño es para uno aceptarle pequeños errores, porque no es perfecto. Ahora, sus virtudes yo considero que son muy, muy superiores a los pequeños errores que pueda cometer. Claro, no de acuerdo. Básicamente su posición no está a favor completamente de ninguno de los dos, sino que se pudo manejar mejor. Un poquito más. O sea, está de acuerdo con la medida, pero podía hacerse de otra forma, sin perjudicar tan drásticamente a la franquicia. Claro.
ni al torneo. Claro, exacto. Eso es así. Frankeli, ya porque mencionaba Aridis. Nombre baloncesto. ¿Qué le parece a usted, entrando a lo que es su posición de point guard o playmaker, esta nueva camada en todos los niveles de baloncesto, tan diferente al baloncesto de antes, donde el playmaker era un creador de jugadas, asistía? Ya se ve que el playmaker es básicamente otro guard que está ahí tirando pelota. Ese cambio del juego para un intelectual de esa materia como usted. A mí me gustaba más el playmaker bueno de antes. Porque el playmaker bueno de antes, muchas veces tú solamente piensas qué pasaba. El playmaker bueno de antes, su prioridad era lo que tú acabas de decir: crear situaciones, buscar el aro más seguro, pero también te producía ofensivamente. Hoy en día pasan mucho menos y solamente atacar al aro. Tú sabes, un poquito, pero estamos en una era totalmente diferente, donde el baloncesto de hoy en día se está vendiendo como una forma, como lo trotamundo, como un espectáculo, sí, más que otra cosa. Yeah. Pero cada cual en su época tiene su impacto. Si le dan a elegir, se queda con... Sí, me gustaba más que hacían las dos cosas ahí. Era más estratégico. Había que tener un coeficiente, vamos a decir, intelectual un poquito para hacer un point guard. Porque tú podrás mencionar a Curry, pero eso es ya un fenómeno. ¿Tú me entiendes? Súper fenómeno, claro. Aridi, ¿cuál es, si se puede, esta pregunta, su atleta, usted como un tamborileño orgulloso, su atleta favorito de nuestro municipio Tamboril? Uno que yo me crié viéndolo, practicando como 3 disciplinas, con una grandeza increíble, que ha sido para mí el atleta más grande de aquí, en sentido general, porque dominaba demasiado deporte, demasiada disciplina dentro del deporte. ¿De quién? Y lo hacía bien. Tule Alberto Guareño. Dios mío. Aunque tenemos mucho. Yo creo que como Tule, a nivel de lo que usted dice, no hay dos. Con el perdón de los demás, que tenemos muchos atletas. No, tenemos muchos atletas grandes. Ahí está un Huevo Roja, un Vito Polanco, un Felipe Rosario. Y yo voy a pedirle un permiso a usted, porque quizá usted no está aquí para eso, pero por favor, ¿cuándo vamos a destacar a Tule Guareño con el nombre en una cancha, en una calle? ¿Qué vamos a esperar? Vamos a homenajearlo en vida, que Tule Guareño es una gloria nuestra. Con tu permiso, Aridi, que esto no es, sé que... Yo lo apoyo. Sí, debemos hacerlo. Atención, autoridades. Tule Guareño ya es hora de que lo reconozcamos en vida. Bien, Tule Guareño, el Calvo de Oro. Entonces, ese es su atleta favorito. Sí. Usted lo veía jugando voleibol, baloncesto. Era promedio, se podría decir. Sobó, duro, voleibol ni se diga. No, ese fue su fuerte, la superestrella. Y a nivel de baloncesto solo, ¿usted tiene algunos favoritos o algunos que le inspiró de aquí, digo, nativo? Que usted recuerde que, wow, bro. De aquellos años. Sí. Los jugadores que a uno más le gustaba ver jugando en aquellos años era un Jorge, un Calito Romero, Jorge Miguelito, el mismo Lando. Esos eran para mí los jugadores de aquella época que uno veía, que tuvimos la oportunidad de jugar con ellos, por lo menos partidos, cuando yo todavía estaba. Pero ya cuando Jorge y Lando jugó en el superior, ellas estaban de cierta edad, con limitaciones. Porque ahí fue que se empezó a organizar más o menos. Sí, Lando jugó en Canca, pero ya no estaba muy joven. Jorge por igual, tenía lesiones, pero cuando ellos estaban en forma eran duro. Hablando de lesiones, usted en los últimos años estuvo lidiando con una lesión, ¿verdad? En sus rodillas. En unos intermunicipales me lastimé unos meniscos. Me imagino que eso provocó su retiro a destiempo, porque todavía... Claro, ya no era igual. Usted le quedaba demasiado todavía. Quedaba un poquito. Si quizás sin esa lesión podíamos ver mucho más. Se le ha visto algo que lo vi en las redes, en unos eventos altruistas, dando útiles y eso, lo vi en el techado. ¿Eso sale de usted? ¿Lo viene haciendo antes o eso lo inició ahora? Nosotros tenemos como 5 años, pero era un solo día para entregar, para entregar los útiles escolares, un juego de 2 equipos
unos brindis de pizza y ya. Pero este año se hizo un poquito más largo. Se hizo un torneo como de 3 semanas o 2, me parece. Esas actividades han sido siempre apoyadas por amigos míos y familiares. Si Dios lo permite, el año que viene va a ser un poquito más en grande para ellos, porque lo que vivimos fue una experiencia hermosa y se me han acercado muchas personas poniéndose a la disposición. Wow, esas son de las cosas que nosotros como tamborileños nos sentimos orgullosos. Yo personalmente, y sé que todo el que está viendo y lo vio, así que el que pueda, pues le exhortamos desde aquí que siga apoyando a Aridi con esta iniciativa que deberían tomarla más personalidades, porque es algo que no tiene precio. La satisfacción que ustedes sienten, sí, eres un niño. Uno fue niño y tuvo mucha precariedades y cosas. Es una cosa increíble. Me dicen también que usted en aquellos tiempos de los 90, ya eso pasó, se puede decir, usted era considerado el playboy en ese tiempo. Sí, hábleme de ese chiste. No, lo que pasa es cuando tú juegas un deporte y tú lo haces más o menos, tú tienes mucha gente que te tiene cariño. Yo lo que sí te puedo decir que sí es real, eso es un chiste, que sí es real, que hoy en día todavía, yo he podido ver el cariño y respeto que me tenían en los 90, o me tienen de los años 90 y ahora en los años 2000. Yo me topo con personas en el mismo Estados Unidos, en muchos lugares, algo increíble, de un baloncesto de nuestro pueblo, que pero ese fulano que jugaba con los polancos, o ese fulano que jugaba con el colegio, y tú dices, wow, valió la pena la entrega, la disciplina, valió la pena. Hablando de Estados Unidos, ¿qué tan difícil se le hace? Porque aún usted viviendo en Estados Unidos tantos años, usted siempre tenía presencia en los torneos, jugando básicamente completo. No completo. Pero mucho tiempo. Sí, jugaba mucho. Gran parte del torneo. Sí. La mejor parte, vamos a decir, los finales, en los 2000 hubo un tiempo que yo vivía aquí, otra vez. Okay. Ahí lo podía jugar completo. Después yo venía, me iba otra vez. Yo te digo que yo le doy gracias a Dios porque me permitió hacer toda esa cosa que ahora tú te sientes y la analizas y dices, wow, pero es una loquera. Pero vale la pena, no me arrepiento, para nada. Lo que a uno le gusta vale la pena siempre, así mismo. ¿Y no está involucrado actualmente con alguna franquicia directamente? No. Ahora mismo está out del baloncesto. Yo amo mi Polanco, lamentablemente estamos fuera, por ahora. Yo le exhorto que como en este año no va a los Polancos, que le dé su apoyo al centro. Eso es una petición mía, pero usted sabe. El centro de nosotros también. Sí, ya que usted no va a estar, lamentablemente, los Polancos. Yo todavía tengo fe en que ellos y Frankeli, porque ¿cuándo que empieza? Agosto, ¿verdad? Septiembre todavía se llega a un acuerdo, claro que sí. El pueblo lo espera. Nos disculpan que lo mencionemos tanto, pero es que la gente quiere que ustedes jueguen. Aunque vamos a jugar si no van, pero queremos que ustedes estén realmente. Es así. Y en esos tiempos de Adán Aguilar, ¿cómo era la temática del torneo? Porque no era centro, sino eran los nombres de la escuela. La Universidad, Escuela Sergio Hernández, Colegio Adán Aguilar, CDCT y Canca. Se jugaba en hora de la tarde, me imagino, porque en esos tiempos... No, era en la noche. ¿De noche se jugaba? Son un lleno. Se jugaba aquí en la cancha. Sí. Mira, el público de esos torneos era un público familiar, muy sentimental, muy entregado, que iba la mamá, el esposo, los hijos, la abuela. Era algo increíble tú ver toda esa señora. Una cosa increíble, familiar. Sí. El club de atrás, esos se subían por ahí arriba, en las paredes, claro. O sea que ese es un llamado a mí. Otra vez tenemos que caer en Frankeli, porque cuando hay baloncesto caemos en él, de que los nativos tienen sus seguidores. Claro que sí. Y que se puede lograr. Y también exhortarle a los nativos que se preparen para que estén al nivel del evento. Mira, en aquel entonces había menos atletas. Sí. Hoy gozamos de un sinnúmero de atletas, muchachos altos con un cuerpo, un brinco grandísimo, altísimo. Antes eran 2 o 3 que más o menos atleta, sí, tú sabes. Y ahora se esforzaban, no esforzaban mucho. Pero yo te aseguro que si ese techado hubiese existido en aquel entonces,
hubiese sido un lleno también. El deseo que ustedes tenían, pero no tenían los medios que hay ahora. Estaban vacíos. Pero el público de ahora no deja de ser grandísimo y bueno y excitante, pero es más juventud. ¿Tú me entiendes? No, la juventud se impone. Claro. Eso es una realidad. ¿Y a qué se está dedicando actualmente Aridis Hermosén? Bueno, mi último trabajo era como taxista. Yo te voy a hacer un recuento de todo lo que yo he hecho en Estados Unidos. Yo trabajé en imprenta, uno de los últimos trabajos míos también antes de esto fue como, no sé si he oído mencionar asbesto. Asbesto. Sí. Eso es algo que va entre las paredes, que supuestamente da cáncer, se te mueve. Eso se trabaja mucho allá. Muy buen trabajo cuando es re-job, porque tú trabajas en base militar y lugares así. En imprenta, muchas cosas. Yo hago mis préstamos, ahora mismo vivo más de mis bienes raíces y de poquito y de mi préstamo. Un hombre muy organizado, Aridis, según se ve. Más o menos. Sí. Y ahora estamos por vender cigarros en Lawrence. Nos le auguramos muy buena suerte en todos los proyectos, porque usted es un hombre de Tamboril, una persona querida y que se preocupa por el pueblo, que eso no es una obligación, sin embargo, usted lo hace porque le nace. Porque no todo el mundo está pensando en el otro cuando está, vamos a decir, yéndole bien, si se quiere, ¿verdad? Siempre se puede, si hay lugares, siempre se busca algo. ¿Cómo aportar en nuestro pueblo? Con algo se aporta. Sí. Así es. Bueno, nada, Aridis, si se me queda alguna pregunta, usted es libre ahora de decirme cualquier otra cosa que se me haya pasado, porque yo entiendo que lo que hemos hablado ha sido enriquecedor realmente. Sí, yo considero, quiero decirle al público y a los muchachos de Tamboril que cuidemos nuestro torneo, a mi gente de los Polanco, que bajemos en la guardia y vamos al torneo, que se porten con mucha disciplina. Yo amo mi pueblo para mí es una de las cosas más importantes en mi vida, aparte de mi familia y de mis grandes amigos. Yo amo mi pueblo y quiero que las cosas salgan bien, porque el que no ama Tamboril, un pueblo lleno de tantas virtudes, de gente de trabajo, de gente próspera, un tamborileño se puede ir a China y algo pone en su pueblo. Puede vivir en la mejor urbanización de Santiago y algo pone en su pueblo. Entonces, vamos a cuidarlo. Y la mejor forma de cuidarlo es en el deporte. Amén. Gracias. Estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias por venir, por sacar un poco de su preciado tiempo y compartirlo con nosotros y su gente, porque esa gente no son de nosotros, es de ustedes y de todos nosotros. Nada, mi gente, exhortarles nuevamente a que se suscriban, den like, compartan, porque vamos a seguir. Esto apenas comienza. Disculpen la demora. Tamborileando TV, Aridis Hermosén, somos de ustedes. Ya usted sabe. Gracias.